el Foro Gogoa presenta a Samuel con un tema: pobreza y desigualdad. España izan da azken hamarketaden detan desberdintasun desparekotasun handiena izan duen Europako herrialdetako bat 2008ko krisiaz gerotiz errenta baxuenek izan dute bilaketarik txarrena eta errenta altuenez etengabe egin dute gora. España ha sido, en las últimas décadas, uno de los países europeos con mayor desigualdad. Desde la crisis de 2008, la peor evolución la ha registrado las rentas más bajas, mientras que las rentas más altas no han dejado de crecer. Hablamos del 20% más rico, que recibe más del 43% de las rentas del trabajo por cuenta ajena, y esto hace que sean las que más contribuyen a la desigualdad. Los estudios sobre los efectos de la desigualdad incluyen un menor crecimiento económico, impactos regresivos en el acceso a la salud, educación y vivienda, también democráticos en forma de desigualdad y desafección, además de la cronificación de la desigualdad que conlleva la transmisión intergeneracional de la pobreza. A pesar de sus graves consecuencias, la desigualdad ha estado ausente hasta hace poco de los debates y preocupaciones de la agenda pública. Construir una sociedad más justa e igualitaria es el compromiso que deberíamos adquirir las personas con conciencia social, y ello nos obliga a colocar la desigualdad entre nuestras principales preocupaciones. El ponente de hoy es un activista social implicado en actividades sociopolíticas desde finales de los años 60, colaborador de la web pensamientocrítico.org, coautor de los libros Amanecer sin Garoña, Después de la lluvia, la posguerra en Bosnia, Refugiados, huida y desarraigo. Pertenece al colectivo África Imprescindible y ha participado en los foros sociales europeos y en Porto Alegre también en África, en Kenia, Senegal y Túnez, y es un estudioso, nos decía que cada vez más se dedica a estudiar y a divulgar, de temas sociales, imparte charlas sobre la desigualdad en España, en el mundo y sobre la historia del desarrollo de África. Él es Samuel Pérez Garrido y ha venido aquí. Samuel, eskerrik asko etortzeagatik, zure etxean zaude, bienvenido, es tu turno. Muy bien. Hola, buenas tardes, estoy encantado de estar aquí, porque por lo menos cuando estudias siempre quieres después poder explicarlo, poder exponerlo, hacer que otros reciban ese contraste de lo que tú dices para aprender ellos, vosotros y yo, ¿no? Bueno, en realidad vamos a hablar de la desigualdad en España. Quitémoslo de la palabra pobreza porque esa ya la hemos hablado muchas veces, Vamos a mirar los datos de pobreza y de riqueza, ya la vuelvo a poner, los índices de desigualdad, las causas que generan esta gran injusticia que es la desigualdad, y también las ideas que nos ponen dificultades para poder avanzar en la lucha contra la desigualdad. Ideas que se generan en el medio social para poner frenos e impedimentos a que avancemos en ese camino. Y después también hablaremos de algunas propuestas que podrían ayudar a combatir esa tremenda injusticia que es la desigualdad en España en este momento y que viene de atrás. Bueno, como mi colega ha explicado esa primera parte, pongo unos matices.
hay que tener en cuenta que la desigualdad en España, sobre todo, se acentúa a partir de la crisis de 2008, la crisis de las hipotecas basura, os acordáis, de los bancos y demás, pero también por las políticas de austeridad que nos impusieron. O sea que al sur de Europa nos impusieron unas políticas de austeridad que todavía acentuó los problemas económicos y sociales de sectores importantes de la población, ¿no? Los estudios sobre los efectos de la desigualdad, en realidad venimos de un periodo en que la mayor parte de los economistas pensaban que la desigualdad no importa, no tiene trascendencia a la hora del desarrollo económico y a la hora, sobre todo a la hora del desarrollo económico. Pero esto, afortunadamente, en los últimos años, muchos economistas críticos, incluso otros que no eran tan críticos, han empezado a acentuar la idea de que la desigualdad impide el desarrollo. Desde luego, la desigualdad impide el reparto, impide la justicia, pero sobre todo impide el desarrollo. En la medida en que hay más desigualdad, hay más posibilidades de que haya crisis, hay más posibilidades de que no se crezca económicamente, etcétera, etcétera. O sea, esta es una evidencia ya en el mundo económico cada vez más presente. Y después, un matiz también a la última parte. A pesar de las graves consecuencias, la desigualdad ha estado ausente hasta hace poco de los debates y preocupaciones de la agenda pública. Es curioso porque muchos autores críticos con estos problemas dicen que en realidad se viene hablando de la desigualdad escasamente como problema público, escasamente hace 10, 12 años como mucho. Hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son como una especie de agenda de trabajo social de todo el mundo, avalados por 193 países en el marco de la ONU, es la primera vez que incluyen la desigualdad como un problema. El artículo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que tanto odia la extrema derecha, como objetivo a conseguir. Hay que tener en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles son un consenso de 193 países que abarcan acabar con la pobreza, reducir la desigualdad, reducir la desigualdad también en el campo hombre-mujer, mejorar la vida de las ciudades desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista ecológico. Bueno, todos los objetivos que si se consiguieran, que en realidad ya sabemos que no se van a conseguir más que en una medida relativa, pues mejoraría mucho la vida de la gente. Bueno, entonces, a partir de esta primera presentación vamos a ir dando pasos, ¿no? Primero, ¿cómo se reparte la renta en España? Estos datos son del 2022. Ya sabéis que la renta es lo que acumulamos a lo largo de un año, bien sea por fruto de nuestro trabajo, o hemos recibido una herencia, o tenemos unas acciones y nos han producido. La renta es lo que acumulamos a lo largo del año. Y ya sabéis que el otro concepto es el patrimonio, que es lo que acumulamos a lo largo del tiempo. La renta nos da una gran desigualdad, el patrimonio nos daría mucho más, ¿no? Porque hay gente que ha acumulado muchísimo y que sigue acumulando muchísimo. Bueno, el 50% más pobre, ya veis, dispone solamente del 14,2% de toda la renta que se ha generado en el 2022 en España. El 40% intermedio dispone del 43,5%. Podríamos decir que el sector intermedio recoge los frutos que les corresponderían, un poquito más tal vez, pero donde está el grave problema es que el 10% más rico dispone del 42,3% de toda la renta, ¿no? Y si nos fijamos con más detalle, dentro de ese bloque del 10%, es el 1% el que dispone del 16,9%, o sea, el 1% dispone de más renta en España que el 50% más pobre. O sea, que el tamaño de la desigualdad es absolutamente impresionante. Este dato solo daría para que los gobiernos lo pongan en primer lugar, para que los ciudadanos tengamos el problema de la desigualdad como un eje de preocupación y demás. O sea, hay una gran diferencia entre los más pobres y los más ricos. Bien. El otro factor que nos ayuda a entender la desigualdad en España
es el índice de pobreza por comunidad autónoma. Esto funciona con un mecanismo que es un elemento utilizado en la Unión Europea, que son las tasas AROPE. Entonces, que se sabe por ellas el riesgo de pobreza y exclusión social que tiene cada comunidad autónoma. Bueno, pues España está dividida en dos partes, como veis en ese mapa que es de 2022. De mitad, desde Madrid hacia arriba, la mayor parte de la población está en unas tasas de pobreza menores y en unas tasas de desigualdad mayores. Y sin embargo, la mitad de la población de las comunidades autónomas hacia abajo, veis la media de pobreza y exclusión social en España, en conjunto, es del 26,5%, este año 2023. Y sin embargo, la de Andalucía es del 37,5%, la de Canarias el 33%, la de Extremadura el 32,8%. O sea que hay comunidades autónomas donde la pobreza dobla casi la situación de las comunidades del norte. Los que están mejor situados son el País Vasco, con el 15,5%, o sea, la mitad, por ejemplo, menos de la mitad por ejemplo, de Andalucía tiene 37 frente a 15 del País Vasco, y Navarra está en el 17,2. O sea que cuando hablamos de riesgo de pobreza y exclusión social, no solamente podemos tomar las medias, porque las medias nos confunden, sino que tenemos que ver cuál es la situación en cada una de las comunidades autónomas. Y el problema además añadido es que esta división, esta diferencia, no está atenuando, no está reduciendo. O sea que la labor de los gobiernos autonómicos, del gobierno central, no consigue suficientemente avanzar en las causas para poder conseguir que esta diferencia tan tremenda se vaya reduciendo. Pasemos a los ricos. Aquí todo es crecimiento, todo es desarrollo fuerte. Cojo datos del 2021, pero el número de ciudadanos que tienen un patrimonio superior a 6 millones de euros aumentó con fuerza en más de 1 millar de personas ese año. O sea, mientras tenemos la población pobre que está en una situación más deprimente, el número de gente, de personas que tienen más de 6 millones de euros ha crecido en 1.000 personas. ¿Sabes? Más de 9.000 contribuyentes, porque son datos de Hacienda, tienen ese patrimonio de más de 6 millones. Y si subimos al patrimonio de más de 30 millones, entonces hemos pasado de 724 personas a 831. O sea que la riqueza de los ricos crece mientras la pobreza de los pobres va para atrás, decrece. Otro dato que nos sirve también de referencia. El patrimonio de los 100 españoles más ricos equivale al 15% de todo lo que producimos entre todos. 100, no estoy hablando de 1 millón y de 2 millones. Los 100 españoles más ricos se quedan con el 15% de toda la riqueza, ¿no? Por ejemplo, los más conocidos, la suma del patrimonio de Amancio Ortega y su hija Sandra equivale al 90% de todo lo que gasta en sanidad España en un año, que es bastante impresionante. Entonces, para hacernos una idea de lo que son el 15% del Producto Interior Bruto, podemos tomar dos datos. Daría para cubrir 2 veces todo el gasto sanitario público de España, 2 veces, y 3,5 veces todo el gasto público en educación. O sea que es una cantidad de dinero apabullante, ¿no? Bueno, metamos al Roto, que es un buen denunciador social y que siempre ayuda a digerir mejor estas cifras tan tremendas. Las ganancias de la banca, no es por insistir, que también, pero este asunto de las ganancias de la banca tiene una variante mucho más negativa. La banca española en el 2023 ha ganado 26.000 millones
y desde luego muy lejos de lo que ha tenido que pagar de impuestos. Estos 26.000 millones son 5.000 más que el 2022, o sea que ya vemos la progresión que llevan. Es un alza de casi el 27%, que es probablemente la mayor cifra de alza de riqueza de la banca desde hace muchísimos años. Pero lo que quiero machacar o acentuar aquí es que desde que les pusieron el gobierno les puso un impuesto especial a las ganancias excesivas, no decían excesivas porque hubiera sido las ganancias especiales, tanto a la banca como a las empresas energéticas, durante todo el año cada presidente de una empresa energética o de un banco que ha aparecido en la prensa ha denunciado al gobierno por ponerle ese impuesto. Es injusto, no ayudamos a desarrollar el país y se están llevando unos beneficios los grandes directivos de la banca y de las energéticas impresionantes. Entonces, es curioso esto, ¿no? Que los grupos bancarios y energéticos han empezado una batalla abierta, una dura batalla contra el gobierno, porque les pone un impuesto del que pueden pagar sin ningún problema si tuvieran conciencia cívica, si quisieran construir el país, si quisieran hacer de este país un país para todos, con menos desigualdad y con menos pobreza. Desde luego no se les ocurriría tomar como elemento de crítica permanentemente al gobierno por un impuesto que han pagado perfectamente y han seguido ganando mucho. O sea que su afán social, su afán que a veces expresan, voy a regalar por ejemplo, Amancio Ortega regaló al Hospital San Pedro de La Rioja unos aparatos especiales y tal, que supusieran un dinero. Nosotros sacamos una nota diciendo que lo que tiene que hacer es pagar impuestos y no hace falta que nos regale nada, porque con esos impuestos podremos cubrir perfectamente nuestras necesidades, ¿no? Bueno, sigo. Estas ideas son parte de una reflexión mucho más amplia de uno de los mejores estudiosos sobre la desigualdad que hay en este momento en el mundo, un economista francés, Thomas Piketty, que escribe una serie de libros y que ha sido uno de los impulsores para que la desigualdad esté más presente desde hace por lo menos 10 años, ¿no? Dice, todas las sociedades tienen necesidad de justificar las desigualdades. No vale con decir, bueno, pues hay desigualdad, pues coméosla, ¿no? O quedaos con ella, o tragadla, ¿no? Dice, sin una justificación de las desigualdades, el edificio político y social podría caer, porque la gente podría rebelarse, podría denunciar, podría movilizarse, podría exigir, y entonces todo el que quiera sobrevivir como poder económico y mantenerse para que se mantenga la desigualdad, tiene que justificar y dar ideas que permitan presentar la desigualdad como algo justo, como algo objetivo, ¿no? Por ejemplo, esa idea, la desigualdad moderna es justa, deriva de un proceso libremente elegido. Todos podemos acceder al mercado, todos podemos poner una empresa, todos podemos tener propiedad. Por tanto, la desigualdad es lógica, no es negativa, no es mala, ¿no? Y además, todos tenemos beneficios espontáneos de la acumulación de riqueza de los ricos, que son también los más emprendedores, los que más lo merecen, los más útiles para la sociedad. Esas dos son ideas fuerza de todos los gobiernos en el mundo, no del gobierno español, sino todos los gobiernos del mundo presentan la justificación de las desigualdades como un elemento habitual y necesario en la vida social, ¿no? Pero a partir de los 80 y 90, con las políticas económicas neoliberales, pues cada vez las desigualdades han ido creciendo más y cada vez es más difícil justificarlas. Entonces, echan mano de otros dos argumentos que son también interesantes, ¿no? Dice, bueno, puede que la desigualdad no sea justa, incluso ni útil en los momentos actuales, pero claro, si ponemos en cuestión la ganancia
de la gente más rica podrían terminar pagándolo a los más pobres, como represalia, ¿no? Entonces dejemos quietas las cosas como están, ¿no? Estas dos ideas, la estabilidad sociopolítica, dejémoslo quieto, y la protección absoluta de la propiedad de los más ricos, son los argumentos utilizados siempre para no abolir la esclavitud, para no poner la semana laboral de 40 horas, para no rebajar ahora el horario de trabajo. Siempre está estas dos cosas. Estabilidad política, no toquemos, que si tocamos las cosas se pueden revolver y se pueden empeorar, y también protección absoluta de la propiedad. ¿Por qué le vamos a poner un impuesto a los más ricos? Ya contribuyen, ¿no? Segunda idea que es muy importante a la hora de justificar la desigualdad. Los pobres son los culpables de la pobreza, ¿no? Si son pobres es porque no son capaces de emprender, porque no son capaces de estudiar y de poner en marcha empresas, ni mecanismos que le permitan ganar más dinero. O sea, la mayor parte hizo uno de los estudios más importantes sobre la pobreza en España, que todavía sigue siendo muy útil, es el informe FOESA del 2019, que financió Cáritas y en la que trabajaron conectadas entre sí un montón de universidades, de sociólogos, de psicólogos y demás. Y entonces una de las cosas que se daban cuenta es que las personas que están, porque trabajaron mucho con encuestas, no solo con datos, sino también con muchas encuestas de la población, las personas que están en el término medio, esas que decíamos el 40% de la población que recibe casi los mismos, el mismo porcentaje que le correspondería, pues no venga la sociedad empobrecida. Hubo un político de Madrid que decía que no había pobres en Madrid. ¿Dónde están? Y todos sabemos que hay una proporción de pobres muy importante, ¿no? Y entonces Piketty lo que nos dice es que, vuelvo otra vez a él, la culpabilización de los más pobres constituye uno de los principales rasgos distintivos del actual régimen desigualitario, en una ideología que va de la mano de un discurso de exaltación de los que tienen éxito, de los empresarios, de los millonarios, de los que les salen bien las cosas, etc. Este es un planteamiento meritocrático. El que es rico y se ha desarrollado es porque lo merece, porque es el más listo, porque es el más emprendedor, porque sabe hacer mejor las cosas, etcétera, etcétera. Y hay montones de estudios que muestran que eso está muy lejos de la realidad. Otro de los estudiosos de la desigualdad, Milanovic, acumula varios estudios que demuestran que en realidad los méritos de cada uno en su vida se corresponden con el 25% de sus esfuerzos. Pero el 75% de sus esfuerzos, de lo que han recibido, es ajeno a ello. Pongamos un ejemplo que es muy fácil. Un ciudadano normal y corriente de Malí o un ciudadano normal y corriente de Zaragoza. ¿Cuántas opciones va a tener el de Malí frente al de Zaragoza? Pongamos que tú has venido a casa de una familia rica, o que has venido a casa de una familia pobre, o todavía que has venido a casa de una familia de inmigrantes. ¿Qué opciones tiene cada uno? ¿Y qué culpa tiene de esas opciones? La mayor parte de las circunstancias no se dan porque tú has elegido o no has elegido. Sí sabemos que hay gente pobre que se esfuerza mucho y que es capaz de llegar, pero es que eso es a base de un sacrificio humano y de vida que no mucha gente puede hacer, ¿no? En España se estima, en un estudio de un grupo de economistas muy importante que puso en marcha el gobierno para hacer un plan para el 2050, hace ya algunos años, que el 70% de la desigualdad es por la herencia. El 70%. O sea que quien es rico, mayoritariamente, es porque lo ha heredado. Porque si no, difícilmente se hace rico. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta la capacidad que tienen los estados, los poderes económicos, para generar elementos y leyes a favor de su propia
de su propio beneficio. Por ejemplo, Piketty explica que cuanto más riqueza acumulan unos pocos, menos democracia hay. Primero porque la capacidad de esos pocos para presionar a los poderes públicos para que hagan leyes favorables a su propio interés es muy grande. Cuanto más capacidad económica tienes y más capacidad de chantaje, es decir, si me pones más impuestos me voy. Si me pones ese impuesto, yo despido a 300 obreros. La capacidad de chantaje, de presión, a través de la acumulación económica es muy importante. Se habla, y no se acaba nunca, de la cantidad de lobbies de presión que hay en la Unión Europea. Cada vez que se va a hacer una ley, hay una cantidad de abogados, de gente vinculada a las empresas que van a ser afectadas por la ley con el fin de presionar para conseguir orientar la ley en una o en otra dirección. O sea que a mayor riqueza acumulada y mayor desigualdad siempre va de la mano de menor democracia. Entonces, algunos de los estudiosos de este fenómeno dijeron qué hay que hacer para tratar de evitar que se acumule tanta riqueza y que se reparta más, con lo cual habrá más democracia y luego habrá más justicia. Pues por un lado está lo de los impuestos. Sin impuestos no hay forma de que haya Estado de Derecho, no hay forma y de que haya Estado de Bienestar, porque no hay manera. Entonces, uno de los estudiosos decía, hay que conseguir que tanto el impuesto al patrimonio como el de sucesiones y donaciones sean iguales, no sea cada comunidad autónoma la que ponga el impuesto o lo quite a su placer. Por ejemplo, ya sabéis que hay muchas empresas radicadas en Madrid, es el sitio central, pero por otra parte es muy importante porque la Comunidad de Madrid ha quitado el impuesto al patrimonio. Con lo cual, la Comunidad de Madrid pierde cada año unos 1.300 millones de euros que no pagan esos ricos. Pero la Comunidad de Madrid no tiene ningún empacho en pedir al Gobierno central que le dé más dinero porque no le llega, ¿no? O sea que las dos cosas van un poco ligadas y van de la mano. Bueno, el roto siempre nos ayuda un poco a relajar. Sin impuestos no hay estado de bienestar. Uno de los estudios vuelvo otra vez a Piketty, explica cómo desde los años 30 hasta los años 80, hasta finales de los 70, las mayores fortunas de Estados Unidos y de Inglaterra pagaban entre el 75 y el 80% de todas sus ganancias en impuestos. Estoy hablando bien, 75-80%. Y habla de que en Europa, Alemania, que es de las que ponía más impuestos, cobraba un 60% de la riqueza de los más ricos. O sea que eso permitió a Estados Unidos en un momento determinado, a Inglaterra y a Europa, poner en marcha el estado de bienestar. Sin esos recursos hubiera sido imposible desarrollar la sanidad, la educación, las carreteras, los hospitales, las viviendas, todo lo que es necesario para una vida mejor que nos facilita y nos mejora el estado de bienestar. Desde 1980, que se imponen ya unas políticas neoliberales, el impuesto global, que en Europa ya era menor, pasa del 40 al 23%, en general, perdón, y en Europa del 45 a menos de 20. E incluso se da tantas facilidades para que puedas excluir una parte de la ganancia, para que puedas llevártela a otro lado, para que puedas tener incentivos que te permitan descontar que las contribuciones reales, por ejemplo España está en un 23%, pues sean muchísimo menores. Ahí pongo algunos ejemplos. Las grandes empresas del sector financiero tributaron un 4,7% de sus beneficios en 2021, un 4,7%. Tenían que tener como mínimo un 23%. Las 224 compañías más importantes del país, con más de 1.000 millones de euros de beneficios, abonaron un 5,7%. Las 59
principales firmas del sector financiero y empresas entre un 4,7 y un 0,6%. O sea que podemos decir que en España paga impuestos principalmente la gente trabajadora, las pequeñas empresas y los autónomos. Y creo que es hora de que haya más justicia y de que los ricos mayoritariamente paguen lo que deben pagar. Ahí he puesto un cuadro de un economista crítico que recoge unos datos de Hacienda con la aportación real. Un mileurista soportó el año 2021 el 20%, una pyme tributó el 17%, realmente. Tenía que tributar un 23%, pero gracias a los descuentos, las grandes empresas eran el 6% y el tipo efectivo para los grandes bancos fue del 2,8%. Esos son datos de Hacienda, datos reales. Esto es una carta que nos publicó a 6 personas, 6 activistas sociales de distintos colectivos en La Rioja, para criticar al gobierno que había puesto en marcha, a partir de entrar en las últimas elecciones, una forma de rebaja fiscal para los más ricos. No para hacer justicia, no para hacer lo que dice la Constitución. Es que la Constitución dice claramente que cada uno debe aportar según sus beneficios. Con toda claridad, no hay ningún margen de duda, ¿no? Y todos los gobiernos tendrían que, los gobiernos regionales y los gobiernos estatales tendrían que estar obligados, ¿no? Entonces, el gobierno de La Rioja retiró o eliminó el impuesto de sucesiones y lo presentó como una forma de ayudar a todos con los impuestos, para que no tengan que pagar tanto, para que puedan invertir más en sus negocios, para que puedan disponer de mejor vida y tal. Pero en realidad se benefició a 171 personas. En La Rioja somos 330.000. 171 personas que consiguieron no pagar 8,3 millones de euros y si sigue toda la legislatura, evitarán pagar 24 millones de euros. Ese dinero es imprescindible para muchas cosas en La Rioja. Hay un problema de vivienda, como en tantos sitios, hay un problema sanitario que faltan recursos importantes, hay un problema de educación, hay un problema de vivienda impresionante, de viviendas populares con alquileres razonables. Bueno, pues en el pequeño presupuesto que supone La Rioja, esos 171 millones de personas que tienen que tener, por lo menos, como impuesto de sucesiones y de donaciones, 400.000 euros, es a partir de los 400.000 euros cuando se disparaba el impuesto. Eso no lo dispone mucha gente en mi región. Somos mucho más pobres que todo eso, ¿no? Entonces, nos publicaron una carta y los grupos políticos de oposición presentaron una propuesta para volver otra vez a implantar el impuesto, pero como el Partido Popular tiene mayoría absoluta, no hizo caso de ninguna de esos requerimientos. Bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos opción de hacer para tratar de que estos problemas de los que estamos hablando puedan entrar en otra lógica, en otra línea, puedan mejorar la situación de la gente y puedan hacer que vivamos una sociedad más justa, ¿no? Por lo menos, primero, un sistema de garantía de ingresos mínimos. Sabemos que hay gente que no tiene condiciones económicas para poder vivir. Entonces, por ejemplo, ese 26,5% que vive en pobreza y exclusión social. Depende de cada región el número que sea. Entonces, habría que garantizar que tuvieran un ingreso mínimo que les permitiera vivir con decencia, a ellos y a sus hijos. La proporción de pobreza infantil en España es de las más altas de Europa. Y siempre hay una cantidad de ONGs que están denunciando, que están explicando por qué sucede esto y qué propuestas alternativas podrían corregirlo en parte y demás. Y después, combatir la pobreza estructural. En realidad, si miramos la curva a través de los años de la pobreza que hay en España por comunidades autónomas o en conjunto, nos encontramos con un fenómeno
que cuando hay una situación económica mejor o hay unas políticas sociales más acertadas, baja la pobreza. Pero cuando el desarrollo económico es menor o las políticas sociales son más dañinas, sube. Con lo cual tenemos un nivel de pobreza estructural. Entonces, que hay que tratar de eliminar. No se puede hacer que cuando vaya un poco mejor la cosa, la gente esté en mejores condiciones y cuando vaya un poco peor. Tiene que haber políticas específicas públicas orientadas y recursos orientadas a ir reduciendo la pobreza, ir acabando con la pobreza. Claro, hay ejemplos que son muy claros. Por ejemplo, el País Vasco y la Comunidad Autónoma de Navarra tienen el índice de pobreza menor de toda España. ¿Por qué no tratar las demás comunidades de encontrar los recursos y aprender de esa experiencia para tratar de reducir sus cotas de pobreza? ¿Y por qué no la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad de Navarra, que en este momento están muy estabilizadas, porque como están tan lejos de nosotros ya estamos mejor, ¿no? ¿Por qué no siguen la ruta de seguir rebajando la pobreza para enseñarles más camino a los demás y ayudar a que los niveles de pobreza, que son una vergüenza, 26,5% de la población española, bajen, se reduzcan y vayan desapareciendo, vayan eliminándose? Bueno, hay que garantizar un parque suficiente de vivienda social en alquiler. Eso es esencial. Tenemos cantidad de gente joven que no encuentra una fórmula para poder irse de casa, pero es que hay cantidad de gente también adulta, pobre, que no encuentra vivienda, no tiene recursos para poder mantenerse en unas condiciones mínimas de habitabilidad. Hay que garantizar la gratuidad real en la educación obligatoria, becas suficientes, bien dotadas, atención a las personas inmigrantes. Todos decimos, y siempre lo oímos, que el mejor mecanismo para acabar con la pobreza y la desigualdad es la educación. Pero es que ahí nos encontramos con un problema. La gente que tiene recursos tiene siempre mejor educación, tiene más apoyos, tiene para profesorado especial, para escuelas especializadas, pero la gente pobre tiene muchos menos recursos para poder estudiar. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar esa situación si no encontramos la fórmula para que tanto los pobres como los medios como los ricos tengan las mismas opciones para la educación, ¿no? Una sanidad pública bien dotada de recursos. Nos vamos dando cuenta después de la pandemia que hemos retrocedido mucho en materia sanitaria. La atención primaria está por los suelos, crece la sanidad privada y va reduciéndose la sanidad pública, etcétera, etcétera. Y, por fin, una reforma fiscal progresiva. Tienen que ponerse en marcha auténticas medidas que hagan verdad lo que dice la Constitución, que cada uno tiene que pagar y tiene que contribuir al país según sus ingresos y según sus beneficios. Y aquí acabo. Abrimos un espacio y discutimos, o debatimos, como queráis. Bien, ahora es el turno de vosotros y vosotras. Os agradeceremos preguntas concretas y, a ser posible, breves, porque el ponente es... opiniones concretas también. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que el ponente es Samuel. Adelante, por ahí hay una pregunta. Roberto se irá moviendo el micrófono. Arriba. Buenas tardes, Arrasa León. Hola. Esto que acabas de decir, que nos has expuesto, que es horrible. Yo me pregunto, llevamos 30 años con Piketty en Francia y en el resto de los países europeos diciendo, ¿qué pasa con la izquierda progresista y transformadora que no se atreven a meter el guante en esas empresas que dan capital o que destinan sus beneficios a otras cosas? Y seguimos en Navarra, pagamos más los trabajadores y las pequeñas empresas que las empresas que están ahí como Volkswagen, que son los que nos dirigen la vida política a Navarra. Yo no entiendo
¿Qué hace la izquierda transformadora? ¿Qué hacen nuestros partidos que nunca le meten diente? Falta vivienda en esta comunidad. Muchísimo vivienda social y que limiten los alquileres. Pero aquí, como todo el mundo es propietario, le da igual. Y cuando los padres se mueren, los hijos se quedan en el piso de los padres. Entonces, claro, pues no tienen necesidad de tener una vivienda en alquiler. Pero también eso conlleva a la no movilidad de los trabajadores y las trabajadoras y quedarse en la empresa 40 años, que también tiene consecuencias sociales y de todo lo demás. Mi pregunta de nuevo, ¿cómo verías tú, o sea, dónde hay que meterle el diente a esas fuerzas políticas que tenemos que no llegan hasta el final de sus proyectos para cambiar esto? Bueno, en principio, esas fuerzas políticas que tú dices están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, han subido de manera importante el salario mínimo. Consiguieron en el periodo de la pandemia que a través de los ERTE no hubiera mucha más gente que perdiera el empleo. Han impuesto ya lo diré, el impuesto, el ingreso mínimo vital, que no ha salido muy bien, tiene muchos fallos, pero está cubriendo a 1.600.000 personas. Y por otra parte, hay que saber siempre en qué contexto nos movemos. Nosotros hemos estado a punto, en las anteriores elecciones, de que hubiera un gobierno de la derecha con Vox. Y gracias a que la gente reaccionó, no se ha dado el caso. Porque si hubiera entrado un gobierno de la derecha con Vox, hubiéramos visto pues lo que está empezando a suceder en Argentina con Milei, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que la izquierda, el mundo progresista, es débil. Pero no es débil porque mentalmente, quiero decir, la coalición de gobierno hoy la forman grupos en los que están dos grupos de derechas que pueden tener más convivencia. Por ejemplo, el partido Puigdemont puede tener más convivencia con el Partido Popular y tal. O sea que tenemos unas fuerzas progresistas débiles, ¿no? Entonces, con eso hay que jugar. Y por otra parte, observemos lo que ha sucedido. Por eso he puesto el acento en la crítica. Cada vez que aparecía alguien de un banco o de una energética, ponía caldo al gobierno. Quiere decir, se alineaba con el Partido Popular, ¿no? Jueces, estas fuerzas poderosas, económicas, una cantidad de recursos, de medios de prensa impresionantes, y por otra parte una presión que les aúpa, que viene del exterior, del crecimiento preocupante, continuamente preocupante de la extrema derecha, que nos puede volver a dar un susto en las próximas elecciones europeas. Quiero decir que vamos a ver lo que somos capaces. Lo digo por una razón. Yo creo que vamos a tener que seguir apoyando un gobierno progresista para evitar lo peor y al mismo tiempo vamos a tener que seguir criticándoles. Quiero decir que yo creo que hay que ser capaces de compaginar esos dos movimientos. Un movimiento de exigir que hagan y al mismo tiempo un movimiento de apoyo en lo que hagan bien. Y hay muchas cosas que las han hecho bien, ¿no? Por ejemplo, ya lo diré. A veces se me despista la cosa porque estoy en otra. El informe de este año respecto a la pobreza nos había dado una impresión inicial de que había crecido la pobreza desde el año anterior, ¿no? El año anterior el índice estaba en el 26% de la población y este año está en el 26,5%. Pero estudiando con más detenimiento hemos visto que no hay ese retroceso, porque no me voy a meter en muchos berenjenales explicativos, pero la tasa AROPE, incluso que se utiliza en la Unión Europea, incluye 3 elementos. ¿Cuántos ingresos tienes? 1. ¿Cuánta carga de trabajo consigues? Porque eso supone ingresos. Y por otra parte, un pensamiento subjetivo. Llegas a fin de mes, te puedes ir de vacaciones, puedes poner la calefacción, ¿no?
Entonces, ambos datos, el ingreso y la carga de trabajo, han mejorado, han crecido. Y sin embargo, el elemento subjetivo ha empeorado. Y yo me apoyo mucho en un economista que viene a explicar que quien ha introducido esos elementos subjetivos, que tiene todo el derecho, y por algo lo sentirá, no son precisamente los más pobres, según los datos que se han analizado. Pero si analizamos otro factor, que es el índice de desigualdad, que se mide con el índice Gini, bueno, se mide con varias cosas, pero habitualmente se utiliza el índice Gini, estaba el año pasado en el 32%, que es un nivel bajo. En la Unión Europea hay varios países que están mejor, pero hay muchos otros que están al mismo nivel. Este año está en el 31,5%. Hemos mejorado medio punto, porque cuanto más bajo es el índice, mejor situación está. Quiero decir que los esfuerzos que se hacen, por ejemplo, no se hace el esfuerzo de hacer la reforma fiscal, que es lo que había que hacer. ¿Dónde está la fuerza para hacer la reforma fiscal? Es decir, tenemos que ser... no hay que perdonarle a nadie la vida, hay que ser críticos, y yo creo que eso es esencial, porque eso ayuda también, ser críticos. Pero al mismo tiempo, ser capaces de ver cuántas posibilidades y cuántos recursos hay. Y seguir empujando, claro. No tenemos que dejar de seguir empujando. Por ejemplo, hay que empujar más al Gobierno de Navarra y al Gobierno del País Vasco porque tienen unas condiciones mejores sobre pobreza y pueden seguir avanzando. Y sabemos que está estancado, ¿no? Porque, por ejemplo, el Gobierno vasco está en un 14 y pico %, que respecto a los otros, o en un 15, es impresionante, a las otras comunidades autónomas. Pero si lo colocas en el nivel de Europa, pues está en el término medio. O sea que tampoco... Quiero decir que todavía se puede hacer más esfuerzos. Entonces, donde se puede hacer más esfuerzos, hay que empujar, porque es necesario, ¿no? Bueno, no sé si te respondo, pero... ¿Más preguntas? ¿U opiniones? Sí. Gracias, Samuel. Comentabas la situación privilegiada de Navarra y Euskadi con respecto a la desigualdad. Sí, al índice de pobreza, índice sobre de todo. pobreza. Me gustaría que, bueno, te aventurases a decirnos cuáles pueden ser esas razones por las cuales nos sitúan pues bueno, en esa situación. No sé si es más porque a veces de Navarra se comenta el acierto de una reforma fiscal progresiva, ¿no?, que se ha ido imponiendo. Yo no sé si ese es el factor que puede determinar o hay otros. Es uno de los factores. Yo creo que, por lo menos por lo que conozco de Navarra, ha habido unas políticas sociales más eficaces, que han ido más a los problemas. De hecho, hay un instituto que depende del gobierno que estudia los efectos de la desigualdad, que yo no había visto en ningún otro sitio. Entonces, el informe de este año decía, por ejemplo, que la zona de Estella y de Tudela estaban más empobrecidas que la zona norte, y estudiaban las razones, lo cual quiere decir que si analizas por qué sucede, estás en mejores condiciones de hacer políticas necesarias. Pero yo creo que por diversas razones, porque son sociedades muy movilizadas, porque tienen a veces fuerzas políticas que empujan más que otras, han conseguido en ambos casos bajar el nivel de pobreza de forma muy importante. Pero yo creo que eso tendría que ser un esfuerzo colectivo. Quiero decir, ¿por qué no copiamos los que lo hacen mejor para avanzar? Y al mismo tiempo, insisto lo de antes, exigimos a los que no lo hacen. Por ejemplo, lo de Andalucía es un escándalo. ¿Cómo es posible que el 37% de la población esté bajo el nivel de la pobreza? Es tremendo. Pero no tenía que dejarnos tranquilos a nadie, ni a los gobiernos andaluces, ni al gobierno central, ni a las demás comunidades autónomas. ¿Qué es lo que sucede para que ese proceso esté así? Quiero decir que a lo mejor por donde tenemos que empezar es por los que están peor. Canarias, Andalucía, Extremadura, región murciana, ¿no? Bueno,
¿Alguien más que quiera preguntar? Si no, sí, tenemos por aquí una pregunta por aquí y otra por allí. Si no, me iba a lanzar yo y eso es mucho peor. Adelante. Es una amenaza. Sí. Buenas tardes, Arantxa León. Gracias por esta visión, la verdad, pues bastante realista y pesimista, pero yo creo que positiva. Yo me quedaría de todas estas propuestas alternativas en insistir en la última, que es la clave de todas las demás, reforma fiscal progresiva. Has citado varias veces a Thomas Piketty. Yo acabo de leer su última obra de más de 1000 páginas y la verdad es que queda una impresión realmente pues muy dura. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo salimos de aquí? Has comentado aquí a nivel marco, a nivel de España. Estamos en el nivel europeo con unas elecciones que tenemos dentro de un mes, de poco tiempo. La tendencia fundamentalmente para la imposición progresiva de esa reforma fiscal, que es la clave en nuestro país y en toda Europa, se enfrenta con no solamente los problemas, tú has citado aquí lo que pagan las grandes empresas, y a nivel de Europa pues igual estamos un poco por debajo, pero realmente sí es importante. Las propuestas que nos llegan de Europa pues tampoco nos animan demasiado. En primer lugar, con las características que tiene nuestra Comunidad Europea de permitir unas fiscalidades de cero, de muy poquito, pues tipo Luxemburgo, Irlanda o Malta, etc. Entonces, posibilidades reales de esa reforma fiscal progresiva, tanto en la renta como en el patrimonio, como en las sucesiones, que son los grandes ejes que plantea Thomas Piketty. ¿Qué posibilidades reales tenemos y qué hay que hacer? Por una parte, estaría de acuerdo con las dos ideas. En primer lugar, criticar lo que no se hace suficiente, pero al mismo tiempo defender lo que ya tenemos, que algo es algo. Gracias. Es muy importante. Gracias. Bueno, en primer lugar, los gobiernos europeos son conscientes del agujero que tienen con la evasión fiscal. Son muy conscientes, lo han dicho varias veces, lo han constatado cuando hacen cuentas y dicen cómo me llega para tapar todos los agujeros, como diríamos en casa, o para resolver todos los problemas que tengo encima, que son desigualdad, que son pobreza, que son cambio climático, que son vivienda, etc. Y entonces, en el marco de la OCDE, que son los países más ricos, decidieron imponer un mínimo del 15% de impuesto a las grandes fortunas y a las empresas ricas, ¿no? El problema es que ¿quién le pone el cascabel al gato? Quiero decir, eso está decidido ya. España ya lo está aplicando desde enero, ¿no? Y España además ha dado otro paso, que es la idea que había en el gobierno de coalición es poner estos impuestos que se le han colocado a la banca y a las energéticas, dejarlos permanentes. Que eso sería un apoyo, porque el año pasado el gobierno consiguió 1.300 millones de euros, que tampoco son moco de pavo para estos tiempos que nos corremos, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo va lo del 15%. En ese movimiento del 15% se ha producido una reacción desde el mundo en desarrollo. La Nigeria, comandando una decisión de la Unión Africana, propuso, porque esta decisión del 15% los de la OCDE la llevaron al marco de Naciones Unidas. Y entonces en ese marco Nigeria propuso, ya digo, con todo el apoyo de la Unión Africana, pero de muchos otros países en desarrollo, discutir eso. Que no se impusiera, que no se diera ya como impuesto el hecho de que se decida el 15%. Primero, mucha gente pensábamos que tiene que ser mucho más alto, que tiene que andar por el 25% como poco, y por otra parte, que se tienen que atar muchos cabos, porque la capacidad de evadir pagos de impuestos de las grandes empresas es absolutamente impresionante. No solamente por la evasión fiscal, los llamados infiernos fiscales, más que paraísos fiscales, sino por muchos otros mecanismos. Como no haces bien, se te va.
Pero entonces ahí aparece otro problema. Bueno, entonces lo propusieron Naciones Unidas, la mayor parte de los países votaron a favor, pero los de la OCDE votaron en contra. Hay un economista muy crítico, Rodri, muy famoso por sus trabajos y sus estudios, que ha puesto a caldo a la OCDE por hacer eso. Dice, estamos queriendo construir un mundo, vamos a tener que afrontar algunos de los problemas más serios de pobreza, de guerras, de tal, y para una vez que ellos proponen algo, no lo aceptáis. Porque claro, por donde iban los tiros de los países de desarrollo era por atar bien, primero subir la cantidad, atar bien la forma de pago, a quién, dónde y cómo, para que no quedaran, los países de la OCDE son 36 me parece, para que no quedaran 170 países fuera del marco, ¿no? Y no lo apoyan, ¿no? Entonces, claro, podemos soñar, ¿no? Por ejemplo, Piketty ha sido uno de los tipos que ha contribuido más, hay otros, a la denuncia de la desigualdad. Pero, por ejemplo, los informes de Intermonoxfam son famosos porque desde hace años, en enero, publican siempre un informe de réplica al encuentro de Davos, donde se reúnen los más ricos, y les canta las 40. Entonces, en el informe de este año, yo lo iba a incluir en un cuadro, pero después ya me he despistado. Apuntan, que eso también lo apunta la gente de Piketty y otros, y otra serie de organizaciones, apuntan la necesidad de imponer, creo que es un 2%, hablo de memoria, por tanto, creo que es un 2% a las fortunas millonarias y un 5% a las fortunas multimillonarias. Eso es, lo puedo decir aquí, el chocolate del loro para las grandes empresas. Pero supondría tal cantidad de dinero que habría para sacar de la pobreza a más de 3.000 millones de personas que se calcula hoy que están en un nivel de pobreza tal. Y para atender problemas de sanidad y demás. Claro, hoy no tenemos un movimiento de solidaridad fuerte como hemos tenido en otros momentos, pero si hubiera habido un movimiento de solidaridad fuerte, ese es un buen objetivo por el que pelear. Y con posibilidades siempre de avanzar. Claro, hay que apoyarse también de los países en desarrollo, que están exigiendo ese tipo de cosas porque esperan que resolver sus problemas, que son mucho más graves que los nuestros, ¿no? Por allí había otra pregunta. Sí. Bien, buenas tardes. Hola. Vamos a ver, volviendo al terreno un poco más doméstico, ¿en qué medida considera usted que el concierto económico vasco, el cupo o el convenio navarro o la reciente reivindicación explicitada por Esquerra Republicana respecto a obtener un régimen fiscal de financiación en los mismos términos puede afectar a el tema de la desigualdad interregional o entre comunidades? Ya, nos metemos en política, ¿eh? Bueno, todos sabéis, porque se ha hablado en la prensa hace unos años, que en un momento determinado a Jordi Pujol le ofrecieron el cupo vasco para Cataluña y lo rechazó. Eso es conocido, está en la historia y demás. Yo he leído a alguna gente que domina un poco el tema y lo que dice es que no es posible. Quiero decir, hubo la excepción vasca y la excepción navarra porque eran históricas, porque venían de atrás, porque tenían fundamento suficiente para hacerlo, pero es que estamos hablando de Cataluña. ¿Cuántos millones de personas son los catalanes? Porque estamos hablando de la Comunidad Navarra y la Comunidad Vasca y no llega ni a la mitad. Entonces, permitir ese fenómeno en Cataluña no es posible. Si queremos que las finanzas colectivas vayan bien. De hecho, el gobierno ya se ha dicho que no. Ha dicho que está dispuesto a hacer algunas mejoras, algunas tal, pero no sé si estoy hablando de memoria, pero 6-7 millones de personas con un cupo, eso es de una dimensión económica para el conjunto del país muy fuerte, ¿no? Y después,
Claro, eso también es abrir la caja de Pandora. ¿Por qué Cataluña sí y Castilla-La Mancha no y Andalucía no? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Vaciamos el Estado central, que es la base sobre la que se puede avanzar más la desigualdad, y dejamos todo en las partes. Yo conocí mucho la experiencia de la Yugoslavia, porque estuve trabajando allí solidariamente durante muchos años, ¿no? Y entonces la distribución del ingreso era 75% para las comunidades autónomas, los países, Bosnia, Serbia, etcétera, y el 25% para el gobierno central. Eso no puede funcionar. No hay gobierno central, hay gobierno de las partes. Porque inmediatamente cada uno tira para lo suyo, ¿no? Y de hecho en Bosnia sucedió, y eso desembocó en la guerra. No por esa razón solo, sino por razones históricas también, pero también esa, porque teóricamente eran todos partidos comunistas, pero el Partido Comunista Serbio tiraba para casa, el Partido Comunista Croata para casa. Entonces, claro, ahí rompes, no puede haber. Teóricamente era una federación, pero realmente eran naciones autónomas, cada una por su cuenta. No quiero poner el ejemplo de la Yugoslavia como a dónde abocaríamos, ni mucho menos. Nosotros estamos en una situación absolutamente diferente, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo de que no es posible esa deriva. Bueno, por lo menos la gente que leo yo dice eso. No. O sea, en realidad nosotros teníamos que haber caminado ya hacia un federalismo, ¿no? A integrar cada vez más a todas las partes. Una España un poco con más competencia, pero me meto en un terreno que seguramente que no domino muy bien y que nos tendría que llevar, para poder discutirlo con un poco de evidencia, a algunas lecturas y algunos escritos que nos permitieran saber. O sea que no voy más lejos, no va más. ¿Sí? Parece que no. Pues entonces te voy a hacer yo un par de preguntas. Uno, dentro de las desigualdades de rentas, ¿cómo observas tú la desigualdad de género? Es decir, la diferencia entre las rentas de las mujeres o el poder económico de las mujeres y el de los hombres. Bueno, primero tengo que decir que me has pillado. Porque siempre suelo explicar que yo hablo de la desigualdad socioeconómica. Es evidente que hay otras desigualdades. La desigualdad hombre-mujer es fundamental, pero afortunadamente, como hemos visto el 8 de marzo, los diversos movimientos feministas, porque hay mucha división también, están muy fuertes y van a seguir peleando por sus derechos, lo cual nosotros tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, con lo de la diferencia salarial se ha producido un fenómeno importante. Hay una periodista que no me acuerdo con los nombres dichosos. En el diario.es hay una periodista muy buena que atiende los derechos de las mujeres en general, ¿no? Entonces, ha habido una campaña para igualar los salarios de hombres y mujeres, por yo trabajo, yo salario. Es una campaña que viene de muy lejos, ¿no? Se han hecho avances relativamente importantes, pero todavía quedan avances por hacer, ¿no? Hay un avance que conviene retener, y es que progresivamente cada vez más el 50% de las mujeres va a ocupar empleo laboral. Estamos en el 46-47. Quiero decir que la incorporación de las mujeres al trabajo externo, el de casa ya sabemos que lo hacen y en demasía, pero al trabajo fuera va creciendo más. Entonces, esta chica, se decía que sigue habiendo una diferencia de 5.300 euros al año entre los hombres y las mujeres que hacen el mismo trabajo, ¿no? Entonces esta chica se molestó en hacer una cosa. Es también, lo digo porque lo voy a incluir en el próximo, porque entre lo que leemos, que suelen ser los titulares, y la realidad
a veces va a una distancia kilométrica. Entonces esta chica, que es muy feminista y muy crítica, cogió e hizo la división de las diferencias salariales por edades. Y encontró, primero, hasta los 35 años las mujeres cobran más que los hombres. Primer apunte. ¿Por qué? Pues porque las mujeres han salido mucho más preparadas en general de los estudios, hay mucha gente que ha estudiado y están en mejores condiciones, y los datos lo cantan. De los 35 a los 45, la diferencia es del 1%, no de 6.000 y pico, que era el 27%, del 1%. ¿Y dónde está el problema? A partir de los 45. Pero la diferencia también se ha reducido mucho, está en menos del 12%. Entonces, lees el titular, que no se muestra ni se empeña en explicar, y lees el contenido, y también eso me hace ver que tenemos una tendencia siempre a lo negativo. Tú lees el titular y dices, estamos igual que siempre, a peor vamos, ¿eh? ¿No? Sin embargo, lees el contenido y tienes que matizar muchísimo esa cantidad. Pero lo digo con esa noticia y con casi todas. Hay que hacer un esfuerzo por ver los contextos de lo que leemos, porque si no, estamos abonando este negacionismo existente. No quiere decir que las mujeres ya han conquistado su mejora, no, tienen que seguir trabajando, pero lo que quiere decir es que el empuje está dando resultado. Y poder decir una noticia de que estás empujando en una dirección que da resultados es muy positivo, ¿no? Lo digo en ese y en otros muchos terrenos. Pero bueno, no creo que estemos en jauja, pero hay que tomar nota de las cosas buenas también que suceden. Sí, yo quería comentar, en el último punto pone reforma fiscal progresiva, que paguen más los que más tienen. ¿Cómo va a ser eso posible si nos encontramos que dentro de Europa, pues Holanda Luxemburgo, tienen, como si dijéramos, regímenes fiscales totalmente de refugio? Si venimos a España, resulta que Madrid, no me sale ahora exactamente la palabra, pero fiscalmente pues tiene muchas mejores condiciones que en otros lados. Es decir, que en general está gobernando la derecha en Europa. Es muy difícil que se pueda aplicar una reforma fiscal progresiva con regímenes fiscales totalmente diferentes y además muy difíciles de cambiar. Sí. Bueno, en primer lugar, claro, has señalado unos que te dan la razón, pero yo te voy a señalar otros que te la quitan. Hay varios estados en Europa, del norte de Europa, que tienen unos regímenes de impuestos muy elevados a los más ricos y a los intermedios. Y por otra parte, esa expresión, reforma fiscal progresiva, están de acuerdo todos los gobiernos. O sea, quiero decirte que a veces lo que necesitamos es un acuerdo general para empujar. Ninguna reforma en ningún terreno se ha conseguido, eso los libros de Piketty lo explican muy bien, sin una gran presión. Ninguna. El estado de bienestar se construye en Europa, es uno de los mejores logros que tenemos, y eso que se ha reducido, y eso que los españoles llegamos tarde a eso también, ¿no? Pero tiene el estado de bienestar tiene su expresión en la salida de la guerra mundial, en la que todo el mundo pone el esfuerzo para poner en marcha la sociedad. En el 45 Europa estaba totalmente destruida, totalmente. No había infraestructuras, ni sanitarias, ni casas, ni viviendas, se perdieron muchas riquezas, muchos capitales, muchas empresas. Y a partir del 45 la gente se puso a empujar, pero se puso a empujar con el enfoque del estado de bienestar, ¿no? Porque, del 45 hasta finales de los 80, los resultados del estado de bienestar europeo son el ejemplo del mundo. Nosotros íbamos al Foro Social de Porto Alegre, en Brasil, y nos reuníamos con los sindicatos. Y los sindicatos, nosotros le decíamos, a veces ese estilo paternalista que nos caracteriza, y decíamos, ¿qué podemos hacer?
y nos decían ellos, que se la habían estudiado mejor que nosotros, conservad vuestro estado de bienestar porque mientras tengamos la referencia podemos caminar hacia ahí. O sea que a veces las cosas son difíciles, pero es que las sociedades nunca han conseguido nada sin empujar. Nunca. Ya sabemos cómo se consiguió la jornada de 8 horas, ¿no? Y cómo han conseguido las mujeres sus derechos. Es curioso, voy a citar, porque estas anécdotas ayudan un poco a relajar también. Hay un periodista que habla en la SER, a ver, que me gusta mucho, pero no me acuerdo ahora, ¿cómo se llama? Bueno, ha escrito un libro sobre Nerenka. Nerenka es una chica de Ponferrada, que era concejala del Ayuntamiento de Ponferrada, y estaba acosada constantemente por su alcalde, ¿no? Era la concejala de Economía, o sea que jugaba un papel importante. Y entonces escribió un libro sobre ella, estuvo hablando mucho tiempo. Y es curioso, cuando le estaba contando en la cadena SER, pues decía, es que la palabra acoso hace 20 años no existía en la opinión pública. La palabra acoso. O sea que las mujeres han hecho un recorrido absolutamente impresionante y queda muchísimo por hacer. Pero si lo comparamos con nuestras madres, pues vemos cómo ha evolucionado la cosa. Y eso solo ha sido a través de esa presión y de ideas positivas y de empuje y de gente de buena voluntad. Es así como se ha caminado siempre y no creo que tengamos otra expectativa de hacerlo. Porque los que tienen ingresos tremendos no nos van a ayudar nada. Sí que es verdad que hay un grupo en Davos, un grupo de los 200 multimillonarios, han planteado que quieren pagar más impuestos. Y están haciendo un movimiento, pero se han quedado en esos 200. Que yo sepa, no se suma nueva gente. Pero esos se están pagando. Por lo menos. Bueno. ¿Aún tenemos tiempo para una pregunta o dos más? Aquí. Muchas gracias. Cambio climático. Quería preguntarte si hay estudios que contemplen pues, todas las condiciones de sequías, olas de calor, efectos en los cultivos, cómo va a ir afectando esos índices de pobreza en la península ibérica, porque hay una gradación muy clara también, ¿no?, relacionada con la que nos has enseñado. Siento ser un pesado, ¿no?, pero voy a referirme otra vez a Piketty y su grupo, porque a mí me han aportado mucho. Tiene muchos libros, hay que leer mucho, pero... Entonces, el grupo de Piketty hizo un estudio sobre los problemas de la contaminación y el cambio climático antes de la reunión de París, en la que se adoptaron aquellas medidas que si no se cumplen, y Naciones Unidas cada vez advierte de forma más grave, vamos a tener un gravísimo problema. Hay que añadir además que quien tiene más gravísimo problema que nosotros, nos estamos quejando porque no llega agua a Cataluña y demás, y es verdad, y es una grave situación. Quien tiene más grave que nosotros son los africanos. Los africanos, el conjunto de la Unión Africana, del continente africano, está en un 2-3% de la contaminación global. Y va a recibir los peores, está recibiendo ya. Etiopía, por ejemplo, los pastores han tenido que dejar el ganado y huir y no pueden vivir así, ¿no? Entonces hice un estudio y en ese estudio buscó dividir y encontrar quién contaminaba en realidad, porque, por ejemplo, sabemos que China contamina el 33% de todo el CO2, pero China está pegando unos avances increíbles. Quitando y reduciendo carbón, aunque todavía utiliza mucho, el despegue en energía fotovoltaica es impresionante. Y tienen un compromiso serio, yo cada vez creo que es más serio, de que para el 2060 cero emisiones.
que sería un tope importante. Bueno, entonces, estos estudiaron quién contamina por clases sociales, porque claro, es muy cómodo lo de China. Bueno, ya sabemos que China contamina mucho, que Estados Unidos contamina también muchísimo, que la Unión Europea de los desarrollados es la que menos contamina, que la India, que está cambiando de la pobreza a un desarrollo cada vez mayor, aunque todavía va muy lenta, está creciendo en contaminación de una forma tremenda, ¿no? Entonces, el grupo de Piketty lo que descubre es que el 50% de la contaminación la hacen los ricos. Dejémonos de gaitas, el 50%. Y depende por países, en algunos casos más. Entonces, él plantea un dilema. Mientras no paguen en diversas formas, él propone una, no paguen los que más contaminan y les obligue a tener que dejar de contaminar o a bajar su nivel de contaminación, no hay forma. Quiero decir, sin combatir la pobreza no hay forma de quitar la contaminación. Y cada vez que se ha intentado, pues hay una revuelta social. Los chalecos amarillos franceses se rebelaron porque se les subió el gasoil, que iba en buena dirección el asunto, porque dices, es que si no dejamos de consumir gasoil, pero claro, es que para ellos era imprescindible, era su forma de trabajo. Si no trabajo, no como. Y se rebelaron. Después Piketty explica que el ministro que lo metió, Sarkozy me parece, metió de rodón una rebaja fiscal para los más ricos dentro de la misma ley. O sea que tampoco aquí nadie se coge las manos, ¿eh? Pero en todo caso lo que planteó es que o resolvemos el problema de la contaminación de los más ricos o exigirles a los pobres y a los medios que no contaminen es insultarles. Tenemos que entonces, él plantea un mecanismo relativamente sencillo, que pague cada uno según lo que contamine y que eso se vaya a un fondo. Por ejemplo, es muy necesario para ayudar a los países más pobres a que pongan medidas, ¿no? Entonces, el que contamine, por ejemplo, estamos en una media de contaminación de 6 toneladas por persona. Probablemente está creciendo más. Entonces, él dice, los que estén debajo de 6 no pagan. Pero cada uno que sube un estadio en la contaminación va pagando cada vez más. Y todo eso va a un fondo de ayuda a tal, ¿no? Entonces, esa es una fórmula. Por ejemplo, es vergonzoso que se reúnen en Davos y no sé si había 500 aviones privados. La aviación privada es la que más contamina. Pero es que cuando se reúnen también para discutir de cambio climático, hay 500 o 600 aviones privados. No les exigen, el que venga a reunión en avión privado paga todos los gastos. No sé, fórmulas de ese tipo, ¿no? O sea, pero lo que descubrieron es que había una división también relativa a, dice, o ayudamos a los más pobres a entender este problema y ayudar a que no contaminen voluntariamente, pero sobre todo empujando a los más ricos a que dejen de contaminar o que paguen y todo ese dinero vaya adecuadamente a los que lo necesiten, o nadie del pueblo va a querer contribuir. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces, bueno, pues espero que salgamos de aquí con la idea que hay que combatir la desigualdad para acabar con la pobreza y que hay que leer a Piketty. Muchas gracias, Samuel. Gracias a vosotros. ¿Vas a decir algo?